Lucía Magdalena, de la Iglesia Pentecostal Jesús Rey de Reyes, en Henderson, Carolina del Norte. Y hoy estamos en nuestra 9ª clase de Conociendo a Dios. Y te voy a pedir que inclines tu rostro ahí donde tú estás, inclines tu cabeza y cierres tus ojos porque vamos a hacer esta oración para comenzar. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido, Padre Celestial, que en esta clase que vamos a tener, sea tu Espíritu Santo hablando. Que yo pueda menguar y que sea tu Espíritu Santo hablando tu palabra. Y que esa palabra, Padre Celestial, penetre en lo más profundo de nuestros corazones y podamos recibir lo que tú tienes en este día para nosotros. Y que esta semilla, Padre Santo, que es tu palabra, caiga en terreno fértil, en tierra fértil, viva y crezca para bendición de cada uno de los que están escuchando esta clase. En el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, estamos en esta 9ª clase de Conociendo a Dios y en la clase anterior nosotros estuvimos hablando acerca de la razón por la cual nosotros, siendo un ser espiritual, no tenemos una vida espiritual, y vimos que nosotros, que el hombre desobedeció en el huerto del Edén ese primer mandamiento que Dios le dijo de que no comiera de ese árbol que estaba en medio del huerto, el árbol del bien y del mal. Entonces vemos que esa naturaleza espiritual con la que Dios nos hizo, porque estuvimos hablando que en 2 a los Tesalonicenses 5:20, no es primera a los Tesalonicenses 5:23, la palabra nos dice que todo nuestro ser está compuesto por nuestro espíritu, yo como espíritu, alma y cuerpo. Entonces somos un ser tripartita, tenemos 3 partes en nuestro ser y eso es lo que forma nuestro ser. Estuvimos hablando de que esa naturaleza, esa imagen y semejanza con la que Dios creó al hombre está en nuestro ser espiritual, está en el ser espiritual del hombre. Pero vimos que por la desobediencia del hombre, esta parte que es su ser espiritual murió o quedó dormida en relación a Dios. Entonces vemos que esta es la razón por la cual nosotros muchas veces ni siquiera sabemos que somos seres espirituales. Entonces vamos a analizar ahora cómo fue esa caída del hombre. Cuando hablamos de la caída del hombre, estamos hablando de lo que sucedió en ese huerto del Edén cuando el hombre desobedece al mandamiento que Dios le había dado, y vemos qué es lo que sucede. ¿Por qué fue que sucedió esto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a irnos a Génesis, que es el primer libro, en el número 3, capítulo 3, y vamos a analizar cómo fue que el hombre desobedeció a Dios y qué fue lo que sucedió. Esto es algo muy importante porque como este es el momento en el que vamos a descubrir cuál fue la falla del hombre, qué fue lo que sucedió. Y esto es muy importante porque cuando nosotros sabemos cuál es la falla en algún problema, nosotros entonces comenzamos a tomar medidas para que se corrija esa falla y entonces aquel problema que teníamos desaparezca de nuestra vida. Entonces vamos a ver lo que dice en Génesis 3:1 y dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho. Vamos a recordar un poco que cuando se dice Jehová, nosotros decimos Yahweh porque Yahweh es el nombre del Padre en hebreo. Entonces vamos a estar usando el nombre de el Padre en hebreo para que nos vayamos familiarizando con el nombre del Padre en hebreo. Entonces dice: había hecho, de la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto.
Entonces vemos que está la mujer ahí en un lugar y llega esta serpiente. Y dice que esta serpiente era un animal muy astuto. Era uno de los animales que Yahweh Dios había hecho. Y la palabra astucia significa la capacidad para engañar, agilidad, habilidad para engañar, y también significa habilidad para no dejarse engañar. Entonces vemos que esta serpiente era muy astuta, pero vamos a irnos a Apocalipsis 12:9 para ver quién más estaba adentro de esa serpiente. Recordemos que esa serpiente era una serpiente, un animal de los que Dios había hecho, y era un ser natural. Pero vamos a ver en Apocalipsis, les dije 12:9, quién más está en esa serpiente. Entonces vamos a irnos a Apocalipsis 12:9. Y dice en Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces vemos que esa serpiente era un ser natural, un animal que Yahweh Dios había creado, pero dentro de esa serpiente estaba un ser espiritual que se llama serpiente antigua y se llama Diablo y Satanás. Creo que todos hemos escuchado en algún momento acerca del diablo o de Satanás. Entonces ese ser era el que estaba adentro de la serpiente. No nos vamos a detener mucho en ver quién era ese ser espiritual. Lo que podemos saber es que ese ser espiritual, ese Satanás o el diablo, es un ser espiritual que se rebeló contra Dios. Es una criatura que Dios creó y se rebeló contra Dios. Vamos a nada más a irnos a Ezequiel 28 para rápidamente hablar un poquito acerca de ese ser espiritual, porque es importante, sin, como lo dije antes, detenernos mucho, porque no es el caso para un estudio acerca de esto. Dice en el capítulo 28 de Ezequiel. Ezequiel es uno de los libros que está en el Viejo Testamento. Está Salmos, Proverbios, Cantares, después está Isaías, Jeremías y viene Ezequiel. Entonces Ezequiel 28, 14, vamos a empezar desde el 14, y dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Aquí vemos que es un ser espiritual. Dios lo puso en un lugar espiritual. El santo monte de Dios es un lugar espiritual. Y dice: allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. El versículo 15 dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Entonces vemos que Satanás o el diablo era un ser, era un querubín, y fue creado por Dios también. Dice: hasta que se halló en ti maldad. Entonces él fue un querubín que Dios creó y lo había puesto en el monte santo, ¿sí? Hasta que él se halló, y él era perfecto, ese ser era perfecto hasta que se halló en él maldad. Y vemos en el 16 que dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Entonces vemos que este era un ser espiritual que se rebela contra Dios. Hubo maldad en este ser, y creo que muchos sabemos que él se rebeló contra Dios. Entonces se constituyó enemigo de Dios. Y vemos que ahora este enemigo de Dios se mete en la serpiente, que es un animal natural, pero tiene una característica de este animal, que es astuta. ¿Qué significa astucia? Habilidad para engañar. Y en Apocalipsis 12:9 vimos que este ser espiritual siempre ha engañado al mundo. Dice que ha engañado a todos. Entonces vemos que esta es una característica que tiene este ser
espiritual y vemos que se acerca con el propósito de engañar a la mujer. Vamos a ver, esta primera pregunta que le hace y le dice, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, es una pregunta que está yendo a hablar mal de nuestro Dios Todopoderoso, de nuestro Creador. Fíjense esa pregunta, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Es como poner a Dios como una persona mala, los pone en un lugar donde hay árboles, donde hay frutos y no les permite comer de ninguno. Vemos que también viene directamente con el propósito de que el hombre desobedezca a Dios. Viene atacando la palabra de Dios. Esta era una palabra que Dios les había dado al hombre, que Dios le había dado al hombre, que no tenía que comer del árbol que estaba en medio del huerto, que será el árbol del bien y del mal. Y este ser viene inmediatamente atacando la palabra que Dios había dado. Y hemos estado hablando acerca de lo importante que es para nosotros conocer a Dios a través de esta palabra, que es su palabra de Él, que es esta Biblia. Hemos visto que esta Biblia es lo que llamamos la Biblia, es una compilación de 66 libros que fueron escritos por 40 hombres en un transcurso de 1500 años aproximadamente. Vemos que cada libro habla con una consistencia increíble del mismo Dios, hablan de una manera consistente acerca del mismo Dios. No hay una palabra entre ellas que se contradiga, no hay un libro que se contradiga con otro, todos tienen una perfecta consistencia, porque esta palabra Dios la dio a través de sus profetas, pero fue el mismo Dios quien dio esta palabra, que es la guía, que es lo que nos ayuda a poder caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a ser muy gozosos, vamos a tener la felicidad, vamos a tener todo lo que necesitamos, porque en la obediencia hay bendición. Entonces lo primero que hace este ser es atacar la palabra que Dios le había dado al hombre. Y miren lo que responde la mujer. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Vemos cómo la mujer sabía perfectamente que el mandato del Creador, de su Creador, de Dios, de Yahweh Dios, era que no tenía que comer de ese fruto, de ese árbol, porque el día que comieran de él iban a morir. Eso lo sabía perfectamente la mujer y se lo dijo hacia la serpiente. Pero vamos a ver qué fue lo que respondió ese ser que estaba en la serpiente. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Vemos aquí claramente cómo viene contra la palabra de Dios, diciendo una mentira. Dice el mismo Yeshua HaMashiach que Satanás es el padre de las mentiras, que él ha mentido desde el principio. Vemos una gran mentira aquí con el propósito de engañar a Eva. Le dice, no moriréis. Esa es una mentira y iba en contra de la palabra de Dios, iba en contra del mandamiento de Dios. Y fíjense cómo todavía les dice, si lo que sabe Dios, está hablando mal de Dios, está hablando mal de nuestro Creador. Una de las cosas que nos enseña la palabra, y es lo primero con lo que nos comienza la palabra de Dios en Génesis a hablar, es que Dios, Yahweh Dios, fue el que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos existe. Y que el Creador es el que manda. Yo soy solamente una criatura de ese Dios que sabe cómo me creó, para qué me creó, cómo me creó, cuál es su propósito por el que me creó.
Entonces yo como criatura tengo que entender que aquel que pone las reglas es el Creador. Que aquí la que tiene que obedecer soy yo, si quiero bendición en mi vida. Entonces vemos que aquí este ser está viniendo en contra de la palabra. Y la palabra es nuestra ancla. La palabra es, como dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Si yo tengo lámparas en mis pies, voy a saber dónde debo de caminar y dónde no debo de caminar. Esta palabra es esa luz espiritual que me ayuda a entender lo que es bueno y lo que es malo. ¿Para qué? Para que yo me aparte de todo aquello que es malo. Porque va a ser malo para mí. Si yo hago en mi vida lo que está mal ante los ojos de Dios, a la que le va a ir mal es a mí. Voy a tener consecuencias de todos los actos que yo haga. Entonces vemos que aquí lo primero que hace este ser, que es enemigo de Dios, es atacar la palabra, es atacar ese mandamiento que Dios les había dado. Y les dice, lo ataca con una mentira, diciendo, no moriréis. Ciertamente sabe Dios que el día que de él comiereis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Una gran mentira. Si fueron abiertos los ojos de Adán y Eva, su conciencia, para poder saber qué era bueno y qué era malo. Pero no se hicieron como Dios, sino murieron en su espíritu. Y fíjense lo que dice. Después de que le dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Se le olvidó aquí a la mujer ese mandamiento que Yahweh Dios le había dado. Y dice que la mujer vio que aquel árbol era bueno para comer. Se le olvidó que ese árbol estaba prohibido por Dios. Se le olvidó que ese Dios que la amaba le había dicho que no comiera de ese árbol. Y dice, y que era agradable a los ojos. Muchas veces hay cosas que parecen agradables a nuestros ojos, parecen bonitas. Esa es la manera como Satanás engaña a muchos. Pero si la palabra me dice que eso es malo, yo tengo que creer que eso es malo y tengo que alejarme de aquello. Porque a veces, aunque se ve algo muy bonito, muy agradable, el fin es para mal, el fin es para destrucción. Y entonces dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Ahí Eva cayó en el engaño. Se le olvidó ese mandamiento que Yahweh Dios le había dado. Se olvidó que Yahweh Dios era su padre y era quien la protegía, quien la cuidaba. Y dice que no solamente comió ella, sino que también le dio a su marido y él comió así como ella. Qué fácil olvidaron ese mandamiento que Dios le dio al hombre. Qué fácil olvidaron esa palabra que Dios les había dado. Y fíjense lo que sucede. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. O sea, se abrieron sus ojos para ver lo que era bueno y lo que era malo. Esa es la luz de nuestra conciencia. Acuérdense que todos tenemos una conciencia. Todo el hombre nace con una conciencia. La conciencia nos ayuda a ver lo que es bueno y lo que es malo. Un ejemplo de esto. Una persona, para saber que es malo robar, que es malo adulterar, que es malo fornicar, no necesita conocer la Biblia.
Todos sabemos que robar es malo. Todos sabemos que odiar es malo. Todos sabemos que fornicar, adulterar es malo. Entonces dice, y conocieron que estaban desnudos, se dieron cuenta que estaban desnudos. Ellos siempre habían estado desnudos, pero no se habían dado cuenta hasta hoy que pecaron. Acuérdense que el pecado es cuando transgredimos una ley de Dios, cuando no obedecemos a un mandamiento de Dios. Eso es transgredir la ley de Dios y eso se llama pecado. Pecamos contra Dios. Y después dice, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces buscaron una solución no inteligente, porque pues cuánto podían durarle esas hojas de higuera como delantales. Y luego fíjense cómo reaccionan. Y oyeron la voz de Yahweh Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Dios entre los árboles del huerto. Aquí necesitamos ver, en primer lugar, que el hombre en aquel momento todavía escuchaba la voz de Dios. Dios venía al huerto y platicaba con esos seres, porque Él los hizo para ser su familia, tenía una relación con ellos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ellos oyen la voz de Yahweh Dios, que Él se paseaba en el huerto, se esconden. ¿Por qué? Porque sintieron miedo, porque habían pecado. Comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando sabemos que hemos pecado, nos da miedo ante la presencia de Dios. Y corrieron a esconderse, tuvieron miedo. El hombre nunca había experimentado ese sentimiento de miedo hasta este momento. A veces nos preguntamos, bueno, si hay un Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra y que dicen que es amor, ¿por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta destrucción? ¿Por qué hay tanto engaño? ¿Por qué hay tanta mentira? ¿Por qué? Por el pecado. Miren lo que produjo el pecado en Adán y Eva: miedo, temor del ser más maravilloso y grandioso que los creó. Y fíjense lo que sucede. Mas Yahweh Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Yahweh Dios veía al hombre y cuando llegaba lo encontraba, y yo me imagino que él entraba al huerto y ellos venían a su encuentro como un chiquito corre al encuentro de su padre cuando éste llega de trabajar. Y sin embargo, este día que Yahweh Dios va a ese huerto, ellos no acuden a él. Y le dice, ¿dónde estás tú? Y responde el hombre, oí la voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Fíjense que hemos estado hablando que la naturaleza de Dios, esa imagen y semejanza de que el hombre tenía, estaba en su ser espiritual, en el hombre como ser espiritual. Eso era lo que hacía que pudiera tener una relación con ese Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, como un padre y un hijo. Porque la única manera de tener una relación con el que nos creó, con el Dios todopoderoso, es cuando mi espíritu está vivo. Pero en ese Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea que el pecado hace que mi espíritu muera y que yo no pueda tener una relación con Dios. Y es en ese ser espiritual, como vimos en 1 Corintios capítulo 2, que mi espíritu sabe cualquier cosa que me está pasando, cuál es la razón por la que estoy sintiendo problemas o tristeza en mi vida. Es ese ser espiritual el que tiene una relación con Dios, que es espíritu,
Ya vimos en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Y es a través de esa sabiduría que viene de Dios que yo puedo saber por qué me está pasando aquello que no me gusta. Y cuando yo sé qué está pasando, qué está creando o qué está provocando este problema, yo sé qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que no tengo que hacer. O qué tengo que pedir perdón. Entonces, vemos que cuando el hombre peca, su espíritu muere y ya no sabe qué hacer. ¿Por qué corremos a escondernos cuando sentimos miedo? Porque no sabemos qué hacer. Porque no sabía qué hacer el hombre. Porque ese ser espiritual que era él murió. Quedó su alma, quedó su cuerpo. Y su alma, ¿qué está pasando? ¿Qué hago? Cuando nosotros no sabemos qué hacer, indudablemente nos vamos a esconder. O vamos a cubrir aquello que nadie se dé cuenta, aquello por miedo. Porque el miedo es una de las emociones negativas que el hombre conoció cuando cayó, cuando murió su espíritu por la desobediencia a ese mandamiento que Dios le había dado, a esa palabra que Dios le había dado. Y dice, y del versículo 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Yahweh Dios le advirtió al hombre que no comiera. Hoy vemos el caos en el que se encuentra el hombre. Y muchas personas dicen, es que yo no entiendo. Cuando no abro mis ojos y veo la naturaleza, veo aquellos cielos tan perfectos, veo los árboles, el campo, veo las llanuras, todo lo que nosotros podamos ver con nuestros ojos físicos de la naturaleza de esta tierra, nos muestra la perfección, nos muestra un ser maravilloso. Decimos solamente un ser maravilloso, un ser poderoso, un ser grandioso pudo crear esto. ¿Y cómo es que el hombre vive en tanto caos? Personas dicen, es que no entiendo si hay un Dios, ¿por qué permite tanta injusticia? ¿Por qué permite tanta destrucción? Padres contra hijos, hijos contra padres, esposos contra esposas. Pero todo es consecuencia del pecado. Y aquí fue donde comenzó el problema del hombre. Aquí fue donde comenzó el problema del hombre. Perdió su ser espiritual y ya no supo qué hacer. Y fíjense cómo responde al Señor, al Dios Todopoderoso. En el versículo 12 le dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Cuando nosotros no entendemos, cuando nosotros como seres espirituales estamos muertos, dormidos, como le queramos llamar, nos pasamos la vida echándole la culpa a los demás de lo que nos pasa. Pero cuando Dios, a través de ese sacrificio de Yeshua HaMashiach, nos vuelve a dar vida. Porque Yeshua HaMashiach, Jesucristo nuestro Señor, vino a pagar el precio de mis pecados, vino a pagar el precio de tus pecados, para que nosotros pudiéramos volver a tener vida. Por eso dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Y ahí es donde comenzamos a tener vida en nuestro espíritu, a través de ese sacrificio que Yeshua HaMashiach, que Jesucristo hizo, y a través de su espíritu.
Y entonces cuando algo nos sucede y nuestro espíritu ya está más vivificado, dejamos de echarle la culpa a los demás. Empezamos a darnos cuenta, porque la palabra de Dios es luz, su espíritu es luz. Y entonces es una luz que nos ayuda a entender en qué fue lo que hice mal, a tomar responsabilidad de nuestros actos. Aquí vemos a un ser totalmente irresponsable que no quiere aceptar su responsabilidad. Y miren lo que respondió la mujer. Entonces Yahweh Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. Una respuesta echándole a los demás la culpa de mis actos. ¿Por qué? Porque el hombre quedó muerto en su ser espiritual. Y es lo que hoy sucede. Hay tantos problemas y la esposa le echa la culpa al esposo, el esposo le echa la culpa a la esposa, los hijos le echan la culpa a los padres le echan la culpa a los hijos, y así nos vamos. El jefe le echa la culpa a los empleados le echan la culpa al jefe, y es una situación que nadie queremos tomar nuestra responsabilidad. Pero ¿qué sucede cuando Él me da vida a través de ese sacrificio de mi Señor Yeshua HaMashiach, de mi Señor Jesucristo? Yo voy a poder tener la capacidad de reconocer la responsabilidad de mis actos. Y dice en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pecadores somos y el Señor sabe que somos débiles. Y el problema es de que yo debo de aprender a reconocer mis errores. El problema es que si yo no tengo vida en mi espíritu, no voy a poder ver mi verdad. Y siempre voy a estar pensando que los demás tienen la culpa de lo que me está pasando. Entonces vemos que este estudio de la caída del hombre nos está dando luces de lo que el hombre perdió por su desobediencia. Y hoy estamos aprendiendo de esta palabra, no para desecharla, sino para agarrarla, para tomarla como nuestra ancla, que nos guíe y que nos ayude a rectificar el camino y a recuperar todo lo que perdimos por la caída del hombre. Hasta aquí vamos a dejar la clase y te voy a pedir ahí donde estás que inclines tu cabeza y cierres tus ojos, porque vamos a hacer una oración para terminar esta novena clase. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta palabra, que es luz. Que esta luz, que es tu palabra, Padre, penetre en nosotros para vida. Que esta palabra, Padre Celestial, me ayude a entender que es a través del sacrificio de mi Señor Yeshua HaMashiach, de mi Señor Jesucristo, que tú me perdonas mis pecados y que yo puedo comenzar una nueva vida. Te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por mi Señor Yeshua HaMashiach, y que nos ayude a entender tu palabra y que esta palabra